Muy buenas a todos, psicofrikis. Por fin estoy haciendo este siguiente vídeo de la lista de síntomas de la ansiedad que dejé muy aparcado. Han pasado mil cosas, me he cortado el pelo, me he destrozado el brazo, he hecho un montón de cosas este tiempo, pero bueno, al final uno hace lo que puede, así que ya por lo menos podemos volver con esta lista de síntomas. Hoy toca un síntoma muy especial que me habéis preguntado muchas veces sobre él, y es el síntoma de los mareos. Voy a explicaros básicamente qué causas pueden tener estos mareos para empezar también a saber por dónde pueden venir. Además de la ansiedad, qué otras causas podrían tener para que también sepamos diferenciar si a lo mejor estamos teniendo otro tipo de mareos. Y luego también voy a contaros un poco qué hacer cuando tenemos estos mareos, con qué contar, si son peligrosos, etcétera, lo que suelo hacer con cada uno de los síntomas, ¿vale? ¿Estás listo? Así que ¡vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, lo primero que tienes que saber es que, como en prácticamente todos los síntomas, este en concreto, de hecho, no como todos, este en concreto es un síntoma muy común, ¿vale? Lo tienen prácticamente el 90% de personas que tienen ansiedad, han sentido o sienten mareos diariamente o asiduamente. Depende un poco de la persona, hay gente que lo siente solo de vez en cuando, hay gente que lo siente prácticamente todos los días, ya verás un poco ahora en base a qué, ¿vale? Pero esto es uno de los síntomas más comunes y también es un síntoma que no es peligroso, ¿vale? No, los mareos que proporciona la ansiedad, el estrés elevado, la subida del cortisol, en fin, todo lo que te voy a explicar hoy, no son peligrosos. Lo que pasa es que sí que, como siempre digo, son molestos y son algo que asusta cuando no sabes por qué pasa. Pero por eso estamos aquí, para contarte yo por qué pasa y tú no tener que asustarte, y así, pues, que la vida mejore y todo vaya muy bien y tú seas feliz y te cases con el amor de tu vida y acabes teniendo una casa en la playa con 5 perros que sean maravillosos solo porque has visto este vídeo. O por lo menos que te sientas mejor, no sé, lo que pase antes. Lo primero, ¿cuáles son las formas de presentarse que tiene este síntoma? Obviamente una sensación repentina de mareo, estoy simplemente caminando por la calle o estoy en mi casa o estoy tomando algo con un amigo y de repente empieza a darme esta sensación de mareo que comienzo a notar, lo cual a veces también desencadena un ataque de ansiedad porque me empiezo a poner nervioso y me empiezo a asustar. También está el síntoma del aturdimiento, no sé muy bien dónde estoy o no sé muy bien qué estoy haciendo, no es un poco como sentirme como aturdido un poco a nivel espacio-temporal, no sé muy bien qué hora es, ¿vale? Pero es un poco un aturdimiento o embotamiento de los sentidos en sí, lo que tiene básicamente un mareo también. La sensación de que la habitación da vueltas. Puede ser que el mareo no esté en mí, es decir, no sea yo el que está perdiendo el equilibrio, sino que la habitación se mueve. Básicamente es la misma expresión del mareo, ¿vale? Solo que a veces la sensación, o depende de las personas, suele ser más soy yo el que se cae o es la habitación la que se mueve, pero al final es lo mismo, viene del mismo síntoma y es el mismo síntoma. Otra sensación que suele venir con los mareos en la ansiedad es esta sensación de me voy a desmayar, voy a perder el conocimiento, voy a perder la consciencia. Ya os digo yo que es extrañamente, o sea, es muy raro que alguien pierda la consciencia por un mareo por ansiedad. Normalmente tiene que ver con otra serie de cosas o el nivel de estrés tiene que ser tan alto que es tremendo. Porque lo normal es que las personas, ya os digo, que tienen el mareo por ansiedad y no solo eso, sino que el propio mareo de la ansiedad, las bases que tiene, que ahora te voy a contar y te voy a explicar, y los motivos por los que se genera no suelen provocar esta falta de consciencia, esta pérdida de conocimiento. Suele ser una disminución de la consciencia, sí, como una especie de sensación de embotamiento, pero no suelen dar una pérdida total y un desmayo 100%, ¿vale? Ya os digo que hay pacientes que me han dicho que sí que les ha pasado, muy pocos, a lo mejor 1 de cada 10 o 1 de cada 20, ¿vale? Pero lo normal es tener mareos, pero nunca haber perdido el conocimiento, porque ya os digo que con la ansiedad esto no suele pasar prácticamente nunca. Vale, siguiente punto a tratar, ¿cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que producen este mareo? Bueno, yo os voy a poner unas cuantas para que las conozcáis y también para que reflexionéis un poco cuál puede ser la vuestra, porque a lo mejor en la ansiedad un poco lo que se tiende a hacer es culpar a la ansiedad, pero en general. Es como yo tengo mareos, pues esto es ansiedad. Vale, pero ¿por qué? ¿Cómo la tratamos? Porque no vamos a tratarla igual si es por un estrés tremendo que si es por un problema cervical. Entonces vamos a ver un poco de dónde puede venir esto. La primera opción puede ser un problema, por ejemplo, de cervicales en el cuello, alguna contractura. Ten en cuenta que en la ansiedad muchas veces existe un fenómeno que se conoce como somatizar, es decir, expresar corporalmente, físicamente en el cuerpo, un problema psicológico. Si yo tengo mucha ansiedad, es fácil que empiece a tener contracturas, dolor muscular, sensaciones de molestia en el cuerpo, ¿vale? Es muy fácil que se traduzca en esto. Te puede haber pasado seguramente. Una forma de somatizar también es el mareo en sí. Tengo ansiedad, me mareo, es una forma de expresar mi conflicto psicológico de una forma física. Entonces no es raro que una persona que tiene ansiedad y guarda mucha tensión a nivel corporal empiece también a tener problemas en las cervicales, en el cuello, en general en la espalda, en la tensión muscular. Es muy común ver personas que tienen estos mareos que tienen aquí en la zona del cuello, en la zona lumbar,
yo también soy aquí el fisioterapeuta number 100 del mundo. No, aquí en el cuello, ¿vale? En la base del cráneo y en la zona que une con la espalda, muchas contracturas, y esto también genera mareos, ¿vale? Es fácil que se generen tanto jaquecas por una cefalea tensional como mareos en sí. Entonces, muchas veces, lo primero que recomiendo a una persona que tiene mareos y los tiene fuertes y tiene ansiedad es que vaya a un fisioterapeuta y descartemos el hecho de que tenga aquí una gran tensión, porque a lo mejor da un poco igual lo que hagamos a nivel de gestión de los síntomas si lo que tienes es un problema físico que te está generando o una cefalea, dolor de cabeza, mareo o lo que sea. Entonces, es importante comprobar que esta zona esté bien y no está reteniendo cargas. Esto es lo primero. Lo segundo, la segunda causa es la hiperventilación. La hiperventilación ya la tratamos en el vídeo anterior de la lista de síntomas. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí para que vayas a verlo. La hiperventilación tiene que ver mucho con la respiración. Cuando yo empiezo a tener los síntomas de ansiedad, como ya te he explicado en otros vídeos, básicamente es mi cuerpo preparándose para correr o para enfrentar un peligro. Una de las cosas que se activa y que se acelera también es la respiración, además de la tasa cardíaca, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa cuando respiro mucho? Pues que cuando respiro mucho y muy rápido, estoy metiendo mucho oxígeno en el cuerpo y por lo tanto llega mucho oxígeno al cerebro y en general en la sangre. O sea, si yo meto oxígeno en los pulmones, este oxígeno llega a la sangre, esta sangre súper chetada de oxígeno que está en plan rollo Hulk, Madelman, llega poco a poco hasta el cerebro y en el cerebro lo que hace es llenarlo de más oxígeno del que necesita. Esto produce una hiperoxigenación, ¿vale? Lo que hace, o hiperventilación, que lo que produce es este mareo. Cuando tenemos exceso de oxígeno sentimos mareo. Entonces es muy normal que cuando estamos en un ataque de ansiedad y estamos sintiendo mareo, sea porque estamos respirando muy fuerte o muy rápido. Es bueno en este sentido hacer una técnica de relajación que ya he explicado en muchos sitios, pero no estoy seguro de haberla explicado en YouTube. Si la he explicado, te la dejo por aquí. Si no la he explicado, te la cuento ahora un poco resumida, que es básicamente centrarte en tratar de respirar un poco más despacio. Sé que parece una tontería, pero no lo es, ¿vale? O sea, simplemente es tratar de respirar un poco más despacio, no muy bruscamente, sino si yo estoy muy rápido, tratar de disminuir solo poco a poco la respiración. Esto va a hacer que se nivelen mejor la cantidad de oxígeno del cuerpo y por lo tanto no te marees. Fíjate, solo con hacer esto, de respirar rápido, yo ya acabo de sentir un pequeñito mareo. No me asusto porque ya sé lo que es y además aquí en directo grabándote, o sea, grabándome para ti, te explico que me estoy mareando, que no me asusto y ves cómo lo gestiono. Simplemente me relajo, trato de nivelar y volver a la normalidad los niveles de oxígeno de mi sangre y por tanto de mi cerebro y enseguida, fíjate, ya estoy mejor, el mareo se va. Lo puedes probar tú tranquilamente, si respiras un poco rápido y luego lo reduces vas a notar un poco de mareo y luego un equilibrio de ese mareo hasta el punto normal que tú tengas de atención sencilla, ¿vale? De no mareo. No sé cómo llamar el no mareo, o sea, está el mareo y está el normalismo, ¿no? El no mareo. Bueno, pues lo puedes probar si quieres. Que sepas que esta es una de las causas más frecuentes de hiperventilación. Las personas empiezan a respirar, no saben por dónde viene el mareo. Este mareo me genera más nervios y más miedo por tener un ataque de ansiedad, lo cual genera también más mareo. ¿Por qué? Porque genero más velocidad de respiración cuanto más nervioso o nerviosa estoy. Entonces es un círculo vicioso, como ocurren en muchos círculos viciosos. Es un círculo vicioso como muchos otros que suceden en la ansiedad, ¿vale? Así que si sientes esto, simplemente ten en cuenta que si estás respirando rápido mientras te estás mareando, seguramente esa sea la causa y esa es la que tenemos que empezar a bajar y a manejar mejor, ¿vale? Así de sencillo. Más cosas que tengo hoy para ti sobre el mareo en la ansiedad. Bien, también puede venir por una cosa que se llama presíndrome vasovagal. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente el presíndrome vasovagal es cuando se produce una hiperestimulación del nervio vago. Esto lo que genera es que se dilaten los vasos sanguíneos y que haya también una bajada en la tasa cardíaca. Lo que pasa es que por la activación y por el nivel o por la situación que me está dando un gran nivel de estrés, ¿vale? Pues se produce una hiperestimulación de este nervio y entonces se genera esta reacción corporal. Puede ser una de las causas que produce el mareo. Fíjate que a veces en la ansiedad se produce un incremento, pero en este caso, si tenemos este presíndrome, mejor dicho, vasovagal, se produce una reducción de la tasa cardíaca, es decir, de las pulsaciones, la velocidad de las pulsaciones, y también una dilatación de las venas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que llega menos sangre, se mueve menos sangre y llega menos sangre a la cabeza, lo cual se traduce en que llega menos oxígeno, y si llega menos oxígeno al cerebro, lo que tenemos es también sensación de mareo. Si te das cuenta, por lo que hemos dicho hasta ahora, tanto si sobra oxígeno como si falta oxígeno, el cerebro siente mareo, ¿vale? Es una sensación que se produce en el cerebro y de hecho es normal porque ten en cuenta que en un funcionamiento normal del cerebro, tu conciencia, es decir, tu capacidad de estar atento y de estar aquí,
está 100% activada, pero si empezamos a darle o más de lo que necesita o menos de lo que necesita, es decir, o lo hagamos con oxígeno o le quitamos oxígeno, empieza a funcionar mal. Por lo tanto, es normal que haya esta disminución de la consciencia. En este caso, en el síndrome vasovagal, lo que se produce es esta sensación. Es como que voy perdiendo un poco la consciencia, como que estoy medio desmayándome, aunque ya te digo que lo más normal en este presíndrome vasovagal es que no se llegue a producir la pérdida absoluta de consciencia, sino que solo sea una leve o más severa, depende un poco del caso, pero digamos reducción de la consciencia sin llegar a una pérdida del conocimiento. Por eso podríamos tener, por ejemplo, un desplome de la persona que se caiga al suelo, o un mareo, una sensación de fragilidad, pero sin perder la consciencia, es decir, sin perder el conocimiento. Porque lo único que está pasando es que está faltando oxígeno, pero no que se haya cortado de golpe, ¿vale? Porque sigue habiendo sangre, entonces no hay un desvanecimiento total. Resumiendo, si es por hiperventilación habrá más oxígeno, si es por un presíndrome vasovagal habrá menos oxígeno. Básicamente lo que hay que hacer es tener el oxígeno bien reguladito, ¿vale? Que ni mucho ni poco. Por tanto, si notas que estás perdiendo un poco el conocimiento o que te estás mareando, mi recomendación es que te sientes, que trates de regular bien la respiración, esperes nada más que unos minutos sin preocuparte de más cosas y poco a poco empiezas a recobrar el estado normal. Simplemente tienes que dejar que el corazón vuelva a latir con normalidad, que todo vuelva a funcionar tranquilamente y que el oxígeno llegue bien. No tienes que tener miedo, no hay riesgo, no hay peligro, simplemente es molesto. Entonces mi recomendación es que si lo notas, siéntate para evitar cualquier problema que puedas tener o tropezar o cualquier cosa, que es lo más riesgoso que puede tener esto, que te caigas, te tropieces o alguna cosa. Entonces yo te recomiendo que te sientes en un sitio que estés tranquila y a salvo o tranquilo y a salvo y simplemente respires. Si estás con alguien que te acompañe, que te dé la mano o que haga lo que tú le pidas, sin más. Pues a mí me ayuda que me respires un poco en la cara y me soples. Muy bien, pues haces eso y ya está. Simplemente es relajarnos y volver a la normalidad con total tranquilidad, porque no hay ningún riesgo ni ningún peligro. Simplemente es incómodo y hay que dejar que pase. ¿Cómo suena la silla, tío? Esto es horrible. Voy a tener que cambiar de silla, pero ya. Y por último, una de las causas, obviamente, esta es la más general, pero es importante que la sepas, y es que cuando tú tienes estrés, se produce un aumento del cortisol. El aumento del cortisol, básicamente lo que hace es que el cerebro funcione mal, empieza a funcionar mal. Es como todo, el cerebro es un órgano muy delicado. Si le metes más o menos de lo que necesita, pues al final funciona distinto y funciona diferente y te da sensaciones raras, porque el cerebro es el encargado de todas las sensaciones que tienes diarias. Tu forma de sentirte, el estar bien, mal, el estar mareado, el estar tranquilo, todo proviene de que el cerebro tenga o no tenga lo que tiene que tener y funcione de una forma correcta o empiece a tener algún fallito. Hay algunos fallos catastróficos y graves, no es caso de la ansiedad, sino que en la ansiedad no son fallos graves, pero sí generan sensaciones raras, ¿vale? Entonces lo que hay que hacer es siempre enfocarnos en nivelar el cerebro y por tanto también en nivelar el cuerpo, porque todo está conectado. Entonces si tienes un alto nivel de estrés, sube el nivel de cortisol y por tanto el cerebro empieza a fallar o a tener sensaciones raras, como por ejemplo estos mareos, pérdida de consciencia, bueno, leve reducción de consciencia y todo esto, ¿vale? Entonces es importante que también tengas en cuenta que si a lo mejor no has dado con alguno de los orígenes que te he explicado antes y ninguno es el tuyo, puede ser simplemente este aumento del cortisol por una situación estresante que estés viviendo, o bien puntual o bien sostenida en el tiempo. Por ejemplo, puede ser que acabes de cambiar de trabajo, puede ser que acabes de dejar a tu pareja o que te han puesto los cuernos, hayas tenido un momento complicado, tu madre está en el hospital, vete tú a saber. Esto eleva obviamente el estrés, eleva por lo tanto el cortisol y puede que se genere esta serie de mareos y de sensaciones extrañas. Pero no son peligrosas, simplemente quiero que sepas que tiene una explicación, que todo tiene un porqué y que muchas veces a todos los seres humanos nos pasan situaciones así, solo hay que saber cómo funciona nuestro cuerpo, que nuestro cerebro a veces tiene estas cosas y no pasa nada y hay que gestionarlas para volver a la normalidad y no sufrir mucho en el proceso, ¿vale? Bien, y por último, una de las causas que pueden tener que ver con los mareos y que siempre hay que tener en cuenta en las primeras instancias, la dejo para el final para dejarlo un poco aparte de las demás, porque tiene un poquito es un origen distinto, pero creo que es importante que la tengas en cuenta casi de las primeras opciones que tienes que comprobar, ¿vale? La medicación. Si estás tomando medicación, yo te recomiendo que primero lo que hagas es comprobar con tu psiquiatra si esta medicación como efecto secundario puede producir mareos y hablar cómo son tus mareos con él o con ella. ¿Por qué? Porque es muy habitual en los fármacos, en los psicofármacos que se toman, que el efecto secundario, uno de los efectos secundarios más comunes son los mareos. Entonces, a veces tenemos pacientes con ansiedad o con miedo a tener mareos que sienten mareos no por ansiedad, sino porque las propias pastillas, los medicamentos que están consumiendo, que yo, como sabéis, en muchos casos los recomiendo 100% y son fantásticos, pero tiene esta serie de cosas que a lo mejor si no sabes que tienes la posibilidad de sentir mareos, resulta que lo sientes, te asustas, crees que vas peor, tienes más miedo, elevas la ansiedad y apaga y vámonos. Entonces esto es lo primero,
que si sientes algún síntoma, no solo los mareos, ¿vale? Sino cualquiera que tú no conozcas, lo puedes preguntar. De hecho, yo te recomiendo preguntarlo con tu psiquiatra. Oye, esto es normal, tiene que ver con la medicación, ¿cómo podemos paliarlo? A lo mejor si le digo, oye, mira, me asustan los mareos, prefiero cambiar de medicación, a lo mejor podemos probar otra, cambiar la dosis, lo que sea. Pero esta información primero es importante que la compartas porque tu psiquiatra es una persona que está siempre jugando para intentar encontrar un equilibrio que sea adecuado para ti. Y estos síntomas son información de lo que es o no es adecuado para ti. Por lo tanto, ayúdale al profesional que tengas ayudándote a ti y dile siempre que puedas todos los síntomas que sientes y en qué medida los sientes y de qué manera. Esto le ayudará muchísimo a medir bien la medicación, ayudarte, incluso puede que en muchos casos reducir o eliminar totalmente los mareos de tu experiencia personal en tratamiento, porque a veces se puede, ¿vale? Se puede hacer. Así que no te lo calles y compártelo. Si tienes medicación, siempre ten presente que puede venir de la medicación. Le da un golpe aquí al micrófono. No. Causas externas. Otras causas que podrían estar aquí produciendo tus mareos y que a lo mejor no tienen nada que ver con la ansiedad y que creo que es muy importante que tengas en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando tenemos ansiedad, normalmente tendemos a explicar todo lo que nos pasa a través de ella y tendemos a culparla de todo. Y esto es un problema porque al final me vuelvo una persona que tiene miedo a todo porque, claro, como tengo ansiedad, me está limitando en todo lo que haga y siempre me está persiguiendo. Y no, ten en cuenta que todos los seres humanos tenemos mareo por infinidad de situaciones, infinidad de motivos y no todos tenemos ansiedad. Simplemente, en algunos casos sí que tiene que ver con ansiedad, pero en otros casos no. Por ejemplo, plantéate si estás teniendo una alimentación adecuada, porque en muchos casos si te falta hidratos de carbono, si te falta nutrientes, si te falta energía, si te falta lo que sea, es fácil sentir mucho cansancio, sentir sensaciones de mareo, sentir que te faltan cosas. Si tienes una alta... Tranquilo. Si tienes un alto gasto calórico, un alto consumo de energía y no estás consumiendo lo suficiente, es fácil que llegues a sentir esta serie de mareos o de molestias, ¿vale? Lo que se conoce comúnmente en el mundo del deporte como tener una pájara, que es yo no he desayunado bien, hago deporte y de repente me pego una bajada de tensión y empiezo a venirme abajo y me mareo. Esto puede tener que ver con la alimentación. También tiene que ver con el sol, el calor o con la hidratación. O sea, a lo mejor si estás teniendo, yo ahora estoy grabando este vídeo, es verano, si estás teniendo mucho contacto con el sol, si tienes mucho calor y no sueles beber mucha agua, a veces la deshidratación puede generar mareos. Entonces es fácil que si tú no bebes mucha agua estés sintiendo mareos por deshidratación o a lo mejor has elevado sin darte cuenta mucho tu actividad normal diaria y de repente no te das cuenta de que deberías estar bebiendo mucha más agua. También puede tener que ver, ¿vale? Entonces, ten en cuenta un poco todo. Que hay mucha gente que, por ejemplo, en verano me dice, David, estoy teniendo otra vez mareos con la ansiedad. Empezamos a mirar y no tiene nada que ver con la ansiedad. Es que simplemente no se está gestionando bien a nivel corporal. Ten en cuenta que si al cerebro le faltan cosas, tenemos mareo. Entonces, si tú no lo nutres y no comes bien y no le dejas descansar, tenemos mareo. Otra causa que podría ser es por falta de sueño. Si tú no duermes bien, es fácil que esta falta de sueño te genere cansancio, sensación de falta de atención, sensación un poco de mareo. También puede ser porque tu cerebro, como siempre, no tiene algo que necesita y por lo tanto genera sensación de algo va mal, funciono mal, mareo. Y por muchas otras causas que no voy a demorarme mucho aquí, pero ten en cuenta siempre lo importante es que puede ser por ansiedad, pero puede no ser por la ansiedad y merece la pena comprobarlo. Si estás teniendo mareos de repente y hace tiempo que no los tienes, lo mejor es ir al médico y comprobar que todo esté bien. Que yo esté bien, que mi sangre, mi análisis de sangre esté bien, si no, comprobar el caso de la medicación, si la estoy tomando con mi psiquiatra, oye, puede tener que ver, puede ser de aquí que está pasando, y si no también podríamos comprobar el tema de las cervicales, el tema del cuello, de que no estemos teniendo aquí mucha tensión o alguna contractura que nos genere estos mareos y esta incomodidad. Totalmente, esta incomodidad vital y física que me hace marearme, ¿vale? Y luego después ya pues tendríamos en cuenta la ansiedad y empezaríamos a mirarlo. De todas formas, una cosa muy clara es que si estás teniendo una hiperventilación y estás mareándote, pues ya sabes que seguramente sea porque estás cogiendo demasiado oxígeno, ¿vale? Estas serían como las pautas que yo te daría para seguir. Pero también cuida tu alimentación, reduce en la medida de lo que puedas el estrés y realiza deporte. Estas tres son importantes: cuidar la alimentación, cuido lo que me meto en el cuerpo, cuido mi cerebro funciona bien, cuidar el estrés, no elevo el cortisol, por lo tanto mi cerebro funciona bien, no tengo mareos, y por último meditación y mindfulness. Yo recomiendo meditación y mindfulness porque primero te enseñan a respirar, entonces te ayudan mucho a nivelar bien los niveles de oxígeno y si se piran, se te van, te ayuda a recuperarlos, ¿vale? Y además reduce mucho el estrés, por lo tanto reducimos el cortisol, reducimos el mal funcionamiento del cerebro y reducimos la posibilidad de sentir mareos, ¿vale? ¡Pum! Tiempo récord, joder, he ido a toda leche. Bueno, esto es toda la información que quería darte hoy sobre los mareos. Lo importante es que no te asustes y trates de gestionarlo de la mejor manera posible, en tu caso, la que más se adecue, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo de la lista de síntomas. Espero que te haya sido muy, ¿cuál es la palabra? Instructivo, que te haya ayudado, básicamente. Espero que te haya ayudado y seguimos trabajando para mejorar con esta ansiedad. Como siempre, sin preocuparnos mucho, creciendo poco a poco y con mucho cariño hacia nosotros mismos, ¿vale? Te mando un beso y hasta el siguiente vídeo. ¡Nos vemos!